En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Es un honor estar acá. Agradezco muchísimo la invitación al Ministerio, a la Dirección de Derechos Humanos y al SAD. Siempre es lindo poder exponer y poder contar un poco del trabajo que venimos realizando en conjunto, o el trabajo que desde el Archivo General de la Nación apoyamos en el Ministerio de Defensa, y un poco de eso va a hablar mi presentación. El título me lo pusieron, no es mío, esto me lo pusieron. Fue una sugerencia de la organización, y la idea es que hable un poco sobre de qué se trata esto del Año Iberoamericano de los Archivos, y en relación con eso poder contar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra experiencia de trabajo en los archivos, las limitaciones que hemos encontrado, los desafíos con los que nos hemos encontrado. Y entonces, en relación con eso, voy a mencionar y voy a hablar un poco de los conceptos y los desplazamientos conceptuales que hay alrededor de la figura del archivo, que pueden llevar al cumplimiento de la triple función social que ya fue mencionada esta mañana, o a la instrumentalización de esos archivos. En ese sentido, voy a hacer mención a las políticas de justicia transicional y las de transparencia y acceso a la información, como para hablar un poco de este doble filo y este riesgo que tenemos siempre de caer, para hablar particularmente de las implicancias prácticas para el acceso y las implicancias políticas que tiene para su uso, de qué manera se realizan las tareas en el archivo, y el rol social y político que tenemos los y las archivistas en relación con ello. 2019, Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria. No es algo que se esté difundiendo muchísimo, pero fue una gran apuesta estratégica de la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Cultura, solicitar a la Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la antigua Guatemala en noviembre de 2018, que se señalara, que se marcara este año como el Año Iberoamericano de los Archivos para la Transparencia y la Memoria. ¿Con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con contribuir de alguna manera a la Agenda 2030 de la ONU de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensando en incorporar la cultura y la transparencia como ejes transversales en las políticas públicas de la región. O sea, hay un interés de los organismos de cooperación internacionales, de los organismos de desarrollo internacionales, en insistir en la necesidad de que los estados adopten medidas efectivas para asegurar el acceso a la información y asegurar la transparencia, así como asegurar el derecho a la cultura como un derecho fundamental. En ese sentido, el programa Iberarchivos, que es un programa de cooperación internacional que reúne a los archivos, a los órganos rectores a nivel archivístico de los países latinoamericanos, Portugal y España, o sea, de los países iberoamericanos, armó toda una agenda de actividades dentro de las cuales se encuentra esta en la que estamos hoy presentes. En ese sentido, también me parece interesante destacar que hace mucho tiempo que varios organismos internacionales vienen insistiendo a los gobiernos en la necesidad de que comprendan, asuman y generen políticas públicas en relación al lugar que tienen los archivos para el funcionamiento de los estados, para el cumplimiento de la transparencia, para el cumplimiento de la democracia y para la preservación de la historia. En ese sentido, hay una Declaración Universal sobre los Archivos que fue aprobada por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2010 y que fue adoptada por la UNESCO en el año 2011 y emitida como recomendación a todos los países miembros. En esa declaración puede leerse: los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y significado. Los documentos son fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. En ese sentido, estas frases que suenan tan bonitas y este lugar del archivo en el que valoramos todo lo que pueda aportarnos cada uno desde lo que necesita en el momento en el que lo necesita, también genera
algunas cuestiones que tienen que ver con aquello que yo llamo los desplazamientos conceptuales sobre el archivo. Porque podemos decir y asignarle todo este valor al archivo, asignarle todo este valor a la preservación y al acceso a los archivos, pero si no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de archivo, lo que suele pasar es que el archivo termina siendo instrumentalizado. ¿Y a qué nos referimos con que el archivo termine siendo instrumentalizado? Un archivo es toda la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. En ese sentido, un archivo es como un sitio arqueológico. Nosotros podemos tomar una pieza de ese sitio arqueológico y vamos a tener un montón de información sobre esa pieza, pero si no entendemos en qué contexto estaba esa pieza, estamos perdiendo un montón de información sobre la misma. Entonces, siempre doy el mismo ejemplo. En un sitio arqueológico puede haber una tacita divina, muy bonita, que encontramos y extraemos del sitio. Ahora, si esa tacita estaba junto al basurero o estaba al lado de una urna funeraria, el valor de esa tacita y la información que tiene es completamente diferente. Lo mismo pasa con los archivos. En ese sentido, es importantísimo, por ello, que los archivos respeten determinados principios en su tratamiento y en el trabajo que se hace sobre los mismos para que pueda preservarse la información literal que contienen los documentos, la tacita, pero también la información de contexto en el que se hallaron y en el que se produjeron esos documentos. En ese sentido, esa es la única manera de hacer cumplir la triple función social de los archivos, que por suerte me ahorraron, ya fue mencionada esta mañana. O sea, los archivos no sirven solo para la historia, no son solo para encontrar documentos que nos sirvan para escribir la historia de la sociedad. Los archivos son también memoria institucional. Lo que hicimos el año pasado en la oficina o en el lugar donde trabajamos, hace 10 años, las investigaciones de hace 15. Si no tenemos el archivo, tenemos una amnesia institucional que nos obliga a estar empezando las tareas cada vez desde cero. Perder recursos, perder información, perder posibilidades. Pero fundamentalmente los archivos garantizan el ejercicio de derechos ciudadanos. O sea, dentro de los archivos no solo se preservan documentos para la historia y para la memoria institucional, sino que hay posibles fuentes de derechos. En ese sentido yo hablo de la instrumentalización, porque muchas veces lo que sucede es, frente a archivos que por lo general se encuentran abandonados o en el último escalón de las prioridades de las políticas públicas, hay un momento en el que frente a una necesidad se recurre al archivo. Si esa necesidad es la historia, lo que puede o suele pasar es que todos los documentos y el archivo se ordenen en función de ese uso. Si esa necesidad es las políticas de justicia transicional, que puede ser para cumplir derechos o para generar políticas de la memoria, el archivo se reordena o se buscan determinadas cosas, se sacan cosas para llevar a otro lado en función de una de esas dos cuestiones. En relación con el acceso a la información y la transparencia pasa lo mismo. Se buscan cosas que se puedan mostrar o se busca la respuesta a la política de acceso y el resto queda como abandonado. Es necesario superar la instrumentalización de los archivos y transformarlos en instrumentos, no instrumentalizarlos. Entonces, tener un adecuado trabajo archivístico sobre los archivos, entender la integridad que tienen los mismos, es la única manera de que cada quien pudiera buscar al archivo lo que necesita, sin por eso transformarlo. Y para eso lo que se necesitan son políticas públicas. En ese marco, en el que ha sido muy difícil para el Archivo General de la Nación, ante la ausencia de una buena política pública archivística a nivel nacional que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, les decía, ante esa ausencia, la tarea que se realizó en el Ministerio de Defensa es un ejemplo paradigmático de buenas prácticas a pesar de todo, digamos. Como la mayoría de ustedes ya sabrán, en el año 2006 se creó el área de derechos humanos en el ámbito del Ministerio de Defensa y en el año 2008 fuimos convocados para poder trabajar en relación con la derogación del Código de Justicia Militar y saber qué se hacía con todos los documentos que habían quedado del CONSUFA y para hacer una asistencia técnica en materia archivística para el propio Ministerio. A partir de ese momento, y cuando estaba en la dirección
la doctora Iliana Orduño, el AGN, en realidad el Departamento de Archivo Intermedio, empieza a trabajar en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos. En el año 2010 empiezan a funcionar los equipos de investigación en los archivos de las fuerzas para poder facilitar y dar respuesta a estos pedidos que la justicia empezaba a realizar con cada vez mayor asiduidad. A partir de un taller que organizamos en el Departamento de Archivo Intermedio, con los equipos de investigación y los relevamientos que venían realizando, sugerimos a la Dirección de Derechos Humanos que creara un equipo de relevamiento archivístico también, porque la gente de los equipos de investigación iba y hacía la tarea de investigación, pero nos dábamos cuenta que cada uno de los archivos de la fuerza tenía su propio criterio y su propia forma de ordenar la documentación. Entonces, un grupo de apoyo que trabajara archivísticamente en esos archivos era lo mejor que se podía hacer para facilitar el trabajo de relevamiento. Así es como se crea el programa de modernización de archivos en el año 2011, que confluye, digamos, o se cristaliza con el sistema de archivos de la defensa en el año 2015. En el año 2017 empezamos a ver con mucha satisfacción cómo se empieza a articular el SAD con la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa. Y hoy estamos viendo cómo se relanza el portal de archivos abiertos. Algunos resultados que podemos señalar, destacar y que queremos celebrar enormemente del trabajo a lo largo de todos estos años en materia de archivos en el Ministerio de Defensa. En primer lugar, la posibilidad de que los archivos de las Fuerzas Armadas estén abiertos a la consulta pública. Yo no sé hasta qué punto somos conscientes de la absoluta originalidad que tiene esto en el contexto latinoamericano, iberoamericano y les diría hasta mundial. No existe en otro país de Iberoamérica que los archivos de los ministerios de defensa cuenten con una guía de archivos en donde la gente puede saber qué hay en esos archivos, en qué horario se puede consultar, se presenta en la puerta y diga, hola, buenas, sí, vengo a llenar mi ficha porque vengo a hacer una consulta. Eso es totalmente paradigmático, digamos. Pero más allá de eso, porque nos olvidamos, o sea, hacemos cotidiano algo, lo naturalizamos y nos olvidamos de lo raro que es en el contexto. Algunos resultados decía, las transferencias al AGN y la apertura inmediata a la consulta pública de los fondos documentales CONSUFA, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. Las guías de archivos de las Fuerzas Armadas que ya mencioné. El impedimento de destrucción por fuera de normativa de documentación generada por las fuerzas. La identificación, clasificación y descripción de series para su control y evaluación. Esta es una tarea que empezamos hace un montón y que sigue en proceso. Las condiciones de acceso de orden práctico a los archivos. Las recomendaciones para la desclasificación. La capacitación, identificación, clasificación y descripción. La capacitación en materia de identificación, clasificación y descripción archivística en archivos históricos y administrativos. Por el programa de capacitación del Archivo General de la Nación, desde el año 2010 al año 2015 pasaron 120 agentes. O sea, en 5 años pasaron 120 agentes por el programa de capacitación. Del 2016 al 2018, solo 25. Por último, generar políticas de desarrollo para que el archivo del equipo de investigación esté ordenado, clasificado y descrito en términos archivísticos y poder brindarlo a la consulta pública, archivo que contiene una información valiosísima para la historia, para la memoria y para el ejercicio de los derechos. Entonces, y a modo de cierre, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU presenta para el 2030, para el año 2030, yo sé que nos suena lejano, que parece que es algo que nunca va a llegar, pero el 2030 va a llegar pronto. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra el cumplimiento del ejercicio de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Tanto la UNESCO como la Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado vienen insistiendo en la necesidad de que los estados adopten
políticas públicas en materia archivística para poder cumplimentar esos objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, es muy importante recordar algo que se dijo en el panel anterior. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, pero a su vez es un derecho instrumental. ¿Y qué quiere decir un derecho instrumental? Es un derecho que permite el ejercicio de un montón de otros derechos. Entonces, es un derecho que es necesario defender, hacer valer y trabajar. En ese sentido, es muy importante entender que así como el derecho de acceso es un derecho instrumental y que el archivo es un instrumento, hay que evitar su instrumentalización. O sea, tenemos que evitar que los archivos se trabajen para cumplir con una finalidad específica, para solo estar cumplimentando, digamos, una de sus funciones. En ese sentido, es responsabilidad social de los y las archivistas poder realizar la triple función social del archivo, poder tener los archivos trabajados de tal manera que puedan servir para la historia, para la memoria y para los derechos. Y es necesario respetar la integridad de esos archivos y mantener los documentos en contexto. La obligación social de los archivos no es dar acceso a los documentos, es dar acceso a los documentos en contexto. Si yo estoy ofreciendo un documento y no estoy pudiendo dar cuenta de su contexto de producción, le estoy cortando un pedazo, ¿sí? Estoy partiendo algo que tiene más información. Entonces, entender y asumir eso. La función social del archivo es brindar los documentos en contexto. En ese sentido, a su vez, asegurar el acceso a los archivos como ejercicio de un derecho fundamental y como requisito básico de un Estado democrático. Un Estado democrático que no asegura el acceso a los archivos deja de ser democrático. Y por último, la necesidad de entender la diferencia entre una política pública efectiva o una vidriera política. Tanto el acceso, la transparencia, como incluso el desarrollo de los archivos son excelentes vidrieras políticas. Ahora, tenemos que trabajar para que no sean solo vidrieras y que sean efectivamente políticas públicas. En ese sentido, hay que asegurar la normativa, pero a su vez hay que asegurar la voluntad y el compromiso institucional para que eso suceda. El presupuesto para que eso suceda. Si no hay trabajadores y trabajadoras en los archivos, no hay política pública archivística. En ese sentido, también es necesario reconocer la tarea y la profesión. Ojalá podamos seguir avanzando cada vez más alto en este camino. Muchas gracias.